Hola amigos y bienvenidos al curso de suma de números. En este video vamos a aprender la suma con números de 4 o más cifras. Para aprender a sumar con números de 4 o más cifras, es necesario primero recordar algunos conceptos que ya habíamos visto en videos anteriores. Por ejemplo, supongamos que tuviéramos al número 2356. Como te darás cuenta, este número tiene 4 cifras. 1, 2, 3, 4. 4 cifras. Ahora, como mencioné, hay que recordar que en un número, cada una de sus cifras va a recibir un nombre especial. Por ejemplo, para el número que tenemos, la cifra que está más a la derecha, que en este caso es el 6, esa cifra siempre recibe el nombre de cifra de las unidades. Vamos a colocar una U mayúscula haciendo referencia a que se trata de una cifra de unidades. Luego, la cifra que continúa, que en este caso es el 5, esa cifra siempre recibe el nombre de cifra de las decenas. Por lo tanto, vamos a poner una D mayúscula haciendo referencia a que se trata de una cifra de decenas. Si continuamos con la siguiente cifra, que en este caso es el 3, esa cifra siempre recibe el nombre de cifra de centenas. Por lo tanto, vamos a colocar una C mayúscula, que hace referencias obviamente a las centenas. Y por último, la cifra que continúa, que en este caso es el 2, esa cifra siempre recibe el nombre de cifra de las unidades de millar. Por lo tanto, vamos a colocar una U y una M. U de unidades y M de millar. El 2 es una cifra de unidades de millar. Por lo tanto, eso es lo que siempre se va a cumplir en todo número de 4 cifras. La cifra que está más a la derecha es la cifra de unidades. Se continúa con las decenas, las centenas y las unidades de millar. Y eso siempre se va a cumplir para cualquier número de 4 cifras. Por ejemplo, si en vez de poner 2356 hubiéramos colocado al número 5673, obviamente va a ocurrir lo mismo. La cifra que está más a la derecha, que en este caso corresponde al 3, sería la cifra de unidades, la que continúa sería la cifra de decenas, la que sigue sería la de centenas y por último, la que se encuentra en esta posición sería la cifra de unidades de millar. Una vez que ya sabemos todo esto, ahora sí vamos a iniciar con los ejemplos de suma. En nuestro primer ejemplo nos piden sumar 2143 más 1625. Para ello, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Para ayudarnos a sumar, hemos construido por aquí una especie de tabla o tablero. Como te darás cuenta, esta pequeña tabla está compuesto por cuadraditos. También podríamos llamarlos casilleros o casillas. Es muy fácil de construir y como te dije, nos va a ayudar para poder sumar de una manera mucho más rápida. También, como te estarás dando cuenta, hemos escrito por aquí la letra U mayúscula, que ya sabemos que hace referencia a unidades, la letra D mayúscula, que hace referencia a decenas, C, que hace referencia a centenas, y UM, que hace referencia a unidades de millar. Ahora, lo siguiente para poder sumar los números es colocar cada uno de estos valores en esta tabla que acabamos de realizar. Vamos a iniciar colocando al número 2143. Para ello, siempre vamos a tener que comenzar con la cifra que corresponde a las unidades. Sabemos que la cifra que corresponde a las unidades es la que se encuentra más a la derecha. Para este número, la cifra de unidades vendría a ser el 3. Es la que está más a la derecha. Por lo tanto, vamos a coger esa cifra
y la vamos a colocar en nuestro tablero. Como es una cifra de unidades, va a tener que ir debajo de la letra U, porque obviamente U está haciendo referencia a unidades. Por lo tanto, vamos a colocar esa cifra debajo de esa letra. Ahí lo tenemos. La cifra 3 corresponde a la cifra de unidades. Entonces, ahora continuamos con la cifra de decenas, es el 4. Como es una cifra de decenas, va a tener que ir debajo de la letra D. Ahí está. Continuamos con la cifra de centenas, que es el 1. Tendría que ir debajo de la C. Y finalmente con la cifra de unidades de millar, que en este caso es el 2, debajo de las letras UM. Y allí lo tenemos. Hemos ubicado al número 2143 en nuestra tabla. Ahora vamos a hacer lo mismo con el número 1625. Como dije, vamos a tener que comenzar con la cifra de unidades, que para este caso viene a ser la cifra 5, la que se encuentra más a la derecha. Como 5 es la cifra de unidades, va a tener que ir en la columna de las unidades. Lo vamos a colocar en esta posición. 5 es la cifra de unidades, por lo tanto va en la columna de las unidades. Luego continuamos con la cifra de las decenas, que es el 2. Entonces tiene que ir en la columna de las decenas. Lo vamos a colocar aquí. Luego continuamos con el 6, que es la cifra de centenas. Iría en la columna de centenas. Y finalmente la cifra 1, que es la cifra de unidades de millar, va a tener que ir en la columna que hace referencia a las unidades de millar. Y allí lo tenemos. 1625 ha sido ubicado en nuestro tablero. Lo siguiente es colocar el símbolo de la suma, que como ya sabemos es este símbolo. Y una vez hecho eso, ahora sí es el turno de sumar ambos números. Para sumar estos números es muy importante tener en cuenta que siempre vamos a empezar a sumar las cifras que estén en la columna de las unidades. Siempre vamos a empezar sumando las cifras que estén en la columna de las unidades. En este caso tenemos en dicha columna a la cifra 3 y a la cifra 5. Entonces vamos a sumarlos. 3 más 5 es 8. Como 3 más 5 nos ha dado 8, ese resultado lo vamos a colocar aquí abajo. ¿Por qué? Porque como estamos sumando unidades, 3 más 5 son unidades, el resultado también debe de mantenerse en la columna de unidades. Estamos sumando unidades, el resultado también va a estar en la columna de las unidades. 3 más 5, 8. Una vez hecho eso, ahora sí continuamos con la columna de las decenas. En las decenas tenemos que sumar a 4 y a 2. Entonces lo hacemos. 4 más 2 es 6. Y como estamos sumando decenas, ese resultado también lo vamos a colocar en la columna de las decenas. 4 más 2 es 6, por lo tanto el resultado va en esa posición. Luego continuamos sumando las cifras que corresponden a las centenas. En este caso tenemos 1 más 6. 1 más 6 es 7. Y como hemos sumado centenas, obviamente ese resultado tiene que ir en la columna de las centenas. 1 más 6, 7. Finalmente, tenemos que sumar la columna de las unidades de millar. Tenemos 2 más 1 es 3. Ese resultado también tiene que estar en la columna de las unidades de millar. Por lo tanto, ya hemos culminado con nuestra suma. Obtenemos que 2143 más 1625 nos da 3768, siendo esta la respuesta para nuestra suma. Siguiente ejemplo. Nos toca sumar 6735 más 1629. Ya sabemos que nos vamos a ayudar con nuestro tablero y empezamos ubicando a nuestro primer número. Siempre se comienza
con la cifra de las unidades, que es la que está más a la derecha, en este caso el 5. Entonces, comenzamos ubicando primero al 5, que es la cifra de unidades. Luego continuamos con la cifra de decenas, centenas y finalmente con la cifra de unidades de millar. Ahí tenemos 6.735 está ubicado en el tablero. Ahora procedemos de manera similar con el siguiente número, 1629. Ubicamos primero a su cifra de unidades, que es el 9. La posición que le corresponde sería aquí, en la columna de unidades. Luego continuamos con su cifra de decenas, que es el 2. Luego con la cifra de centenas, que es el 6. Y finalmente con su cifra de unidades de millar, que es el 1. Una vez que ya hemos ubicado a ambos números en nuestro tablero, es hora de sumar. Para sumar ya sabemos que siempre debemos de empezar con las cifras que corresponden a las unidades. En este caso entonces sumamos 5 más 9. 5 más 9 nos da 14. Ese resultado lo colocamos aquí, en la columna de unidades, porque obviamente hemos sumado unidades. 14. 5 más 9 nos da 14. Ahora, hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. En nuestro tablero, como te darás cuenta, el tablero está compuesto por cuadrados o casilleros. Nuestro tablero está compuesto por cuadrados o casilleros. Ahora, algo que tienes que saber es que cada uno de esos casilleros solamente puede contener a una sola cifra. Cada uno de los casilleros que estás observando solamente puede contener a una sola cifra. Es por eso que ahora, algo que tienes que saber es que cada uno de los casilleros solamente puede contener a una sola cifra. Cada uno de estos casilleros solamente puede contener a una sola cifra. Es por eso que en este resultado estamos teniendo un problema. Como te darás cuenta, 14 tiene dos cifras, la cifra 1 y la cifra 4. Por lo tanto, como es de dos cifras, ese resultado no puede ser colocado en un solo casillero, porque como te vuelvo a repetir, cada casillero solamente puede mantener a una sola cifra. Como este resultado es de dos cifras, entonces no lo podemos colocar de esa manera. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mira, vamos a borrar este 1 y solamente nos vamos a quedar con el 4. Y ese 1 lo vamos a colocar en la columna siguiente. ¿Está bien? Como 14 es de dos cifras, solamente nos quedamos con su cifra de la derecha, que en este caso es el 4, y la otra cifra, que es el 1, lo vamos a colocar en la columna siguiente, que corresponde a las decenas. O sea, borramos el 1 y lo colocamos en esta posición. ¿Está bien? Entonces vamos a proceder de esa forma. Ahora, una pregunta que puede surgir podría también ser lo siguiente. En vez de colocar el 1 por aquí, ¿por qué no lo colocamos en este lugar? En pocas palabras, si tenemos 14 aquí, ¿por qué ese 1 no lo podemos llevar de esta posición a este otro casillero? ¿Por qué no se puede hacer eso? No se puede hacer eso porque todavía nos falta sumar las decenas. Como todavía no hemos sumado las decenas, no podemos llevar ese 1 a este casillero. ¿Está bien? Esa es la respuesta. La forma correcta de proceder es lo que acabamos de hacer. El 1 lo llevamos a la siguiente columna, que es la columna de las decenas. Entonces, cuando tengamos un resultado de dos cifras, siempre nos quedamos con la cifra de la derecha y la otra cifra la vamos a tener que pasar a la siguiente columna.
En este caso, la columna de las decenas. Vamos a reordenar este valor. Vamos a colocarlo más bonito. Bueno, allí lo tenemos. ¿Está bien? Una vez que ya hemos realizado ese procedimiento, vamos a continuar con nuestra suma. Nos toca sumar a las decenas. Tenemos 3 más 2. 3 más 2 es 5. Y antes de colocar ese resultado, no debemos de olvidarnos de la cifra que estábamos llevando por aquí, porque también la tenemos que sumar. 3 más 2 es 5 y 5 más 1 nos da 6. Y ese es el resultado que vamos a colocar en este casillero. ¿Está bien? 3 más 2, 5 y 5 más 1 nos da 6. Ahora sí, continuamos con las cifras de las centenas. Tenemos que sumar 7 más 6. 7 más 6 nos da 13. Si colocamos ese resultado, nuevamente nos damos cuenta aquí de que ese resultado tiene dos cifras. Pero nosotros ya sabemos que no podemos colocar dos cifras en un solo casillero. Por lo tanto, nos quedamos con la cifra que está más a la derecha, que es el 3, y ese 1 tiene que pasar a la siguiente columna. Vuelvo a repetir. 7 más 6 nos da 13. Como tiene dos cifras, nos quedamos con la cifra que está más a la derecha, que es el 3, y el 1 lo pasamos a la siguiente columna, que es la columna de las unidades de millar. ¿Está bien? Recuerda que ese 1, bueno, vamos a borrar nuevamente para repetir algo importante. Ese 1 no lo podemos colocar en este casillero, o sea, no podríamos hacer este movimiento. ¿Por qué? Porque todavía nos faltan sumar las cifras que corresponden a las unidades de millar. Es por eso que no podemos mover el 1 de esta posición a esta otra. ¿Está bien? No podemos moverlo aquí porque todavía nos faltan sumar las unidades de millar. Es por eso que ese 1 que estaba aquí, lo vamos a tener que llevar a la siguiente columna. Entonces lo borramos y lo colocamos en su posición. Allí tiene que estar. Ahora sí, como te das cuenta, ya tenemos una sola cifra en este casillero. Es por eso que podemos continuar con la suma. Sumamos entonces las unidades de millar. Tenemos 6 más 1. 6 más 1 nos da 7. Y a ese 7 también le tenemos que sumar la cifra que estamos llevando por aquí. 6 más 1 es 7. Y 7 más 1 nos da 8. Por lo tanto, ese es el resultado que vamos a colocar en este casillero. Y de esa manera ya hemos terminado nuestra suma. Tenemos que 6.735 más 1.629 nos da 8.364. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Nos piden sumar 5.634 más 4.786. Como te darás cuenta, ya hemos ubicado a ambos números en el tablero con el cual estamos trabajando. Simplemente entonces nos queda sumar los números. Ya sabemos que es muy importante siempre empezar la suma con las cifras que corresponden a las unidades. Muy importante, no te vayas a olvidar. Siempre iniciamos con las unidades. Entonces, en esta ocasión sumamos 4 más 6. 4 más 6 es 10. Ese resultado tendría que ir en este casillero, en el casillero de las unidades. Pero, como ya vimos en el ejemplo anterior, no podemos colocar un número de dos cifras en los casilleros que tenemos. Porque, como vuelvo a repetir, cada casillero solamente acepta una sola cifra. El 10 tiene dos cifras, la cifra 1 y la cifra 0. Por lo tanto, solamente nos quedamos con la cifra de la derecha, que es el 0, y la cifra 1 vamos a tener que llevarla o colocarla en la siguiente columna, que es la columna de las decenas.
Ahora sí, como ya tenemos una sola cifra, podemos continuar con la suma. Sumamos entonces la columna de decenas, 3 más 8. 3 más 8 nos da 11, y a ese 11 tenemos que añadirle el número que estamos llevando por aquí. 3 más 8, 11, y 11 más 1 es 12. Colocamos el 12. Nuevamente nos damos cuenta de que este es un valor que tiene dos cifras, por lo tanto nos quedamos con la cifra de la derecha, que viene a ser el 2, y la otra cifra la vamos a llevar a la columna siguiente, que viene a ser la columna de las centenas. Entonces esa cifra, que era el 1, la llevamos de esta posición a esta otra, para de ese modo continuar con la suma. Sumamos entonces ahora la columna de centenas. Tenemos 6 más 7, 6 más 7 nos da 13, y 13 más 1 que llevábamos nos da 14. 6 más 7, 13, y 13 más 1 es 14. Ese resultado lo colocamos en este casillero, y como nuevamente nos da un valor de dos cifras, repetimos la misma operación. Solamente nos quedamos con una sola cifra, que en este caso vendría a ser el 4, la cifra de la derecha, y este 1 lo vamos a tener que llevar a la siguiente columna, a la columna de las unidades de millar. Ahora sí, como ya tenemos una sola cifra en el casillero, podemos continuar con la suma. Sumamos la columna de las unidades de millar. 5 más 4 es 9, y 9 más 1 que llevábamos nos da 10. 5 más 4, 9, y 9 más 1 es 10. Nuevamente nos damos cuenta aquí de que tenemos un valor de dos cifras, por lo tanto nos quedamos con el 0, y este 1, como ya no tengo más números que se tienen que sumar por esta columna, ese 1 lo podemos pasar directamente a nuestro último casillero. Vuelvo a repetir, como aquí ya no tenemos más números que van a sumar, ese 1 puede pasar directamente al último casillero. ¿Está bien? Entonces, ese 1 lo vamos a mover directamente aquí. Vuelvo a repetir, lo movemos directamente porque encima de este casillero ya no tenemos números que se tienen que sumar. Por lo tanto, se mueve directamente. De esa forma, ya hemos terminado con nuestra suma. ¿Está bien? Tenemos que 5.634 más 4.786 nos da un resultado de 10.420, siendo esta la respuesta. Continuamos con el siguiente ejemplo. Tenemos que sumar 9.582 más 4.763. Ya hemos ubicado a ambos números en nuestro tablero, así que simplemente nos queda sumar. Sabemos que siempre debemos de iniciar la suma con la columna de las unidades. Por lo tanto, sumamos 2 más 3. 2 más 3 es 5. Ese resultado lo colocamos en este casillero, en la columna de las unidades. Continuamos ahora con las decenas. Tenemos 8 más 6. 8 más 6 nos da 14. Como es un resultado que tiene dos cifras, solamente nos quedamos con la cifra de la derecha, que es el 4, y la cifra que está a la izquierda, en este caso el 1, tiene que ir a la siguiente columna, en esta posición. Ahora sí, continuamos sumando las centenas. Sumamos 5 más 7. 5 más 7 nos da 12, y a ese resultado tenemos que sumarle también el número que estamos llevando por aquí. 5 más 7, 12, y 12 más 1 es 13. Colocamos ese resultado en este casillero. Como es de dos cifras, únicamente nos quedamos con la cifra de la derecha, que es el 3, y la otra cifra, que es el 1, lo tenemos que llevar a la siguiente columna. Y continuamos sumando
las unidades de millar. Tenemos 9 más 4, 9 más 4 es 13, y 13 más 1 que llevábamos nos da 14. 9 más 4, 13, y 13 más 1 es 14. Como este resultado es de dos cifras, nos quedamos únicamente con la cifra de la derecha, que viene a ser el 4, y este 1 puede pasar directamente al último casillero porque ya no tenemos más números que estén sumando por aquí. Como ya no tenemos más números que van a sumar, este 1 pasa directamente a el último casillero. De esa forma ya hemos terminado la suma. Tenemos que 9.582 más 4.763 nos da 14.345. Para este siguiente problema nos piden sumar números, pero que esta vez tienen 5 cifras. 86.524 tiene 5 cifras, 1, 2, 3, 4, 5, y 91.236 también tiene 5 cifras, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, para sumar estos números, vamos a proceder de forma muy similar a lo que ya hemos venido haciendo en los ejemplos anteriores. Para ello, entonces, lo primero que se hace es ubicar a dichos números en nuestro tablero. Recuerda que para ubicar a un número se inicia primero con la cifra de las unidades. Para 86.524 empezamos primero con la cifra de unidades, que es el 4. Entonces lo colocamos en nuestro tablero. Continuamos con la cifra de decenas, que es el 2, luego el 5, luego el 6 y finalmente el 8. De forma muy similar vamos a ubicar al 91.236. Comenzamos con su cifra de unidades, que es el 6, luego la cifra de decenas, que es 3, la de centenas, 2, unidades de millar, 1, y finalmente la cifra 9. Ahora, un dato que también podrías tener en cuenta es que después de las unidades de millar, después de las cifras de unidades de millar, continúan las cifras que son llamadas decenas de millar. Por lo tanto, vamos a colocar aquí las letras DM, que hacen referencia a las decenas de millar. Ese es un dato que puedes tener en cuenta. Ahora sí, una vez que ya hemos ubicado a los números en nuestro tablero, vamos a iniciar a sumar. Ya sabemos que siempre se inicia la suma con las unidades. Sumamos entonces 4 más 6. 4 más 6 es 10. Sabemos también que como 10 tiene dos cifras, únicamente nos quedamos con la cifra de la derecha, que es el 0, y la otra cifra, que es el 1, vamos a llevarla a la siguiente columna, o sea, a la columna de las decenas. Ahora sí, proseguimos con la suma. Tenemos ahora 2 más 3. 2 más 3 es 5, y 5 más 1 nos da 6. Por lo tanto, ese es el resultado que vamos a colocar en este casillero. Proseguimos sumando las centenas. Tenemos 5 más 2. 5 más 2 nos da 7. Lo colocamos. Proseguimos con las cifras de unidades de millar. 6 más 1 es 7. Lo colocamos en este casillero. Y finalmente terminamos con las cifras que corresponden a las decenas de millar. En este caso sería 8 más 9. 8 más 9 nos da 17. Pero como 17 es de dos cifras, ya sabemos que nos quedamos con la cifra de la derecha, que viene a ser el 7, y la otra cifra, en este caso puede pasar directamente al otro casillero, o sea aquí. ¿Por qué? Porque encima de este casillero ya no tenemos que sumar más números. Como ya no hay más números que se van a sumar, esa cifra puede pasar directamente al último casillero. Por lo tanto, el resultado para esta suma viene a ser el número 177.760. Vamos a terminar con este último ejemplo
en el cual nos piden sumar números que tienen distinta cantidad de cifras. Como ya hemos visto en los ejemplos anteriores, vamos a proceder de forma muy similar. Para ello vamos a ubicar a estos números en nuestro tablero. Comenzamos con el 213. Ya sabemos que siempre iniciamos ubicando la cifra de unidades, en este caso el 3. Como el 3 es una cifra de unidades, tiene que ir en la columna de unidades. Luego continuamos con la cifra de decenas, que viene a ser el 1. Y terminamos con la cifra de centenas, que viene a ser el 2. Como te darás cuenta, 213 ya está ubicado en nuestro tablero y no tiene cifras de unidades de millar y tampoco tiene cifra de decenas de millar. 213 solamente tiene cifras de unidades, decenas y centenas. Por lo tanto, queda de esa manera. Ahora vamos a ubicar al número 48. Nuevamente, siempre iniciamos con la cifra de unidades. En este caso es el 8. Por lo tanto, lo ubicamos en la columna de unidades. Ahora continuamos con la cifra de decenas, que viene a ser el 4. Entonces va en la columna de decenas. Y aquí te das cuenta que 48 no tiene cifra de centenas, tampoco tiene cifra de unidades de millar y tampoco tiene cifra de decenas de millar. Por lo tanto, queda ubicado de esa manera. Finalmente, ubicamos al número 78.569. Empezamos con su cifra de unidades, que viene a ser el 9. Luego con la cifra de decenas, la cifra de centenas, la de unidades de millar y finalmente la de decenas de millar. Ahora sí, ya hemos ubicado a los tres números en nuestro tablero, podemos iniciar la suma. Siempre se inicia la suma con la columna de las unidades. Por lo tanto, sumamos 3 más 8. 3 más 8 nos da 11 y 11 más 9 nos da 20. 3 más 8, 11 y 11 más 9 es 20. Como te darás cuenta, 20 es un valor que tiene dos cifras. En ese caso, ya sabemos que siempre nos quedamos con la cifra de la derecha, que viene a ser en este caso el 0, y la otra cifra, que es el 2, lo tenemos que llevar a la siguiente columna. Nos quedamos con la cifra de la derecha y la otra cifra la llevamos a la siguiente columna. Una vez hecho eso, proseguimos con la suma. Vamos a sumar decenas. 1 más 4 es 5 y 5 más 6 nos da 11. 1 más 4, 5 y 5 más 6 es 11. A esa suma tenemos que también añadirle el valor que estábamos llevando. 1 más 4, 5, 5 más 6, 11 y 11 más 2 es 13. Por lo tanto, ese valor lo colocamos en este casillero. Ahora, nuevamente tenemos un valor que tiene dos cifras. Nos quedamos con la cifra de la derecha, que es el 3. Y este 1 lo vamos a llevar a la siguiente columna. Ahora que hemos hecho eso, proseguimos la suma. Vamos a sumar centenas. Tenemos 2 más 5. 2 más 5 es 7. Y 7 más 1 que llevábamos nos da 8. Ese resultado va en este casillero en la columna de centenas. Proseguimos sumando la siguiente columna, que es la de unidades de millar. Solamente tenemos a la cifra 8 y los demás casilleros están vacíos. Por lo tanto, 8 suma con casilleros vacíos, o sea, suma con nada. 8 suma con nada, más nada. Por lo tanto, 8 va a permanecer de la misma forma. Como no está sumando con nadie, obtenemos el mismo valor. Y finalmente, la última cifra, que es 7, la de decenas de millar, pasa algo parecido. El 7 no está sumando con ningún otro valor, por lo tanto, esa cifra permanece igual. 7 no está sumando con ningún otro valor, por lo tanto, el resultado en este casillero va a ser el mismo 7. De esa forma ya hemos terminado nuestra suma. 213 más 48
más 78.569 nos da 78.830. Bueno amigos, espero que el video les haya sido útil. Si ha sido así, no olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir. Recuerda que es la única forma de poder seguir subiendo contenido totalmente gratis. Nos vemos en la próxima clase.